¿Qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos otra vez a The Dark Reviews. Yo soy Dark y para el día de hoy vamos a continuar con Halo Mega Constructs. De nuevo con un Customizer Pack. ¿Por qué? Porque ya tenemos Customizer Pack de la UNSC, en particular de Spartans, las variaciones de Mark IV. Tenemos también de los Prometheans o de los Prometeos, también del Covenant. Y bueno, creo que le toca a los Desterrados o The Vanished, como le quieran decir, no hay ningún problema. ¿Por qué? Pues porque ya se acerca Halo Infinite, tuvimos nuevo tráiler, etcétera, etcétera. Y al final me parece una facción bastante interesante. Además de que creo que dentro de los antagonistas no hay muchos brutes comparados, vamos, dentro de las figuras no hay muchos brutes comparados con la cantidad de San Haley que puede haber. Son más brutes los que hay que Prometeos, aún así creo que son figuras bastante interesantes en realidad. Vamos a empezar el review como siempre rápidamente por el blister y no sin el saludo y agradecimiento a Corny Bonspell por las redes sociales y vamos allá. ¿Qué tenemos en el blister? Tenemos efectivamente un blister, no es una caja ni mucho menos, donde se pueden ver las dos figuras, o bueno, el espacio donde estaban las dos figuras, evidentemente ya se encuentra abierto. Nos indica que es un set pequeño, 57 piezas. La mayoría de ellas pues van a ser elementos individuales, como son las armas, indicado como siempre para usuarios de 8 años en adelante, ya fabricado bajo la firma Mega Constructs y lleva por nombre Broad Weapons Customizer Pack o Pack de personalización de armas Brute, sería la traducción correcta. Sin embargo, aquí Mattel nos hizo a favor de traducirlo como Pack Crea tu arma Brute. No entiendo cómo pudiéramos crear un arma cuando son moldes individuales y ya están predefinidas, pero bueno, una vez más parece que Google Translator hace mejor trabajo que quien está comisionada para traducir los nombres originales de los paquetes. Bueno, haciendo de lado un poco la oligofrenia porque viene una pequeña dosis más adelante. ¿Qué tenemos en el set? Vamos a tener dos figuras de 2 pulgadas cada uno. De manera rápida, las generalidades. Bueno, vamos a tener puntos de articulación de ball joint en la cabeza, en la base del cuello, en las entrepiernas, articulaciones compuestas en los hombros y en los codos, y articulaciones de eje para la cintura, las muñecas y las rodillas. Desde luego el formato ya es el segundo formato. Sería el tercero en cuestión de los Brutes, pero más allá de ser un tercer formato, simplemente es la forma que tiene el molde del cuerpo, puesto que sí hay una pequeña diferencia entre los Desterrados y los Brutes convencionales o los Brutes del Covenant. Vamos a tener también 2 baúles en cuanto a la forma, exactamente iguales a los del Covenant, salvo por la pequeña estructura armable que tenemos en la parte superior, y vamos a tener aquí 7 armas, contrario a lo que hemos visto en packs anteriores o en el pack anterior donde teníamos únicamente 6 armas. Aquí vamos a tener 7 armas. Tal vez esto, pues compensando un poco que el pack anterior, además de las armas, incluía granadas. Y en este pack vamos a tener una granada ya contada como arma, pero vamos a tener también una mina. Y bueno, sin hacer esto más largo, vamos a empezar por el elemento, digamos, más débil en cuestión de que es el menos atractivo, aunque no menos importante. Y estos serían los arcones, los cofres, los baúles, las cajas, como le quieran decir. Tenemos un diseño estilizado, de hecho es el mismo que el del Covenant, salvo que estas 3 piezas, ya sea en color naranja o en color azul, coincidiendo con la decoración en la armadura de los personajes o de las figuras, pues hacen una pequeña diferencia, tal vez para que sea un poco más parecido a los diseños más angulares que tiene el ejército de los Desterrados, aunque estéticamente pues no veo ninguna variación aquí. No creo que sea una decisión incorrecta, puesto que los Desterrados, la mayoría de ellos eran fuerzas del Covenant, que simplemente se separaron por voluntad propia, por voluntad de Atriox, de la misma organización. Y bueno, es lógico que mucha de su tecnología, muchos de los elementos, ya sean bélicos o de soporte, pues pertenezcan o hayan pertenecido al mismo Covenant. Algo que me agrada de que tenemos aquí los baúles es que bueno, es fácil armarlos, podemos también anclarlos con suficiente seguridad y desde luego podemos contener aquí las armas. Sin embargo, no sé si sea un error de diseño en el arma, sea un error de diseño en el baúl, porque desde el principio estos moldes no han cambiado ni los de los baúles ni los del arma en cuestión, que es el martillo gravitatorio, pero
no encuentro forma, de hecho no existe forma de hacer que el martillo gravitatorio entre sin ningún problema en el arcón y logremos cerrarlo. Simplemente quiero pensar que esta arma no está diseñada para contenerse en uno de estos arcones, sobre todo porque es un arma bastante atractiva, independientemente de que tenga o no decorado, y siempre es mejor pues exhibirla en alguna figura, o incluso para los más pequeños, considerando que por el target de edad, comercialmente hablando, esto es un juguete, pues también es más divertido hacer que lo estén usando a simplemente tenerlo guardado en uno de estos baúles, aunque me hubiese gustado que desde el principio, no creo que sea un error de este set, incluso, insisto, que desde el principio pues fueran ligeramente más largos, el martillo hubiese sido en 2 partes, o simplemente que cupiera, vamos, mera impresión personal. Vamos con las armas. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno, del lado de nuestro Brute azul, vamos a decirle azul y naranja por la decoración que tienen en la armadura, porque en realidad los dos son grises, uno es más oscuro que otro. Del lado del Brute azul vamos a tener 3 armas. La primera va a ser el Spiker, esta suerte de carabina Brute que tiene más aspecto de revólver con 2 bayonetas. Bueno, en realidad es una carabina. No tenemos ninguna decoración. En cuanto al molde, lo tenemos en gris metálico, casi plateado, aunque no llega a serlo. Es lo suficientemente opaco como para no confundirlo. Y bueno, en cuanto al molde, es el mismo que ya hemos visto en otros sets. No me extraña que no tengamos decoración, puesto que solamente dos armas vienen decoradas siempre por set. Aquí tenemos 4, o bueno, entre 2 y 4, vamos a dejarlo. Entre 2 y 4 armas vienen decoradas. Esta es la que no tiene decoración, y bueno, por tal motivo la menos atractiva, al menos del lado del Brute con la decoración azul. Otra arma con la que cuenta es el martillo gravitatorio. Creo que es el arma más emblemática de los Jeralane o de los Brutes. No es un skin específico, es la versión más básica o más estándar del arma. Sin embargo, sí tenemos una decoración metálica que acentúa ciertas partes del arma, incluida la hoja afilada. Desde luego la decoración solamente la tenemos en los costados. Me hubiese gustado que fuese completa. Sin embargo, la parte donde tenemos aplicado el pigmento está bastante bien definida. No le veo en realidad problemas en la aplicación del mismo. Y al final es bueno que tengan cierto estándar de calidad, porque bueno, ya estamos acostumbrados desafortunadamente a que a veces hay ciertos defectos en Mega, pero hasta el momento en este set no los hemos encontrado. La tercera arma con la que nos vamos a encontrar en el Brute azul es este Mauler, que si mal no recuerdo, sí estaría haciendo las veces de una sidearm. No recuerdo si era una sidearm o una escopeta. Son un poco raras las armas Brute. Y aunque también tenemos la versión más estándar, digamos, aquí sí tenemos decoración, y creo que particularmente se ve bien. Desde mi punto de vista, este es el arma más llamativa del set. El molde básico del arma es negro. Sin embargo, tenemos esta aplicación de gris un tanto azulado, con un acabado perlado que le da un poco más de realismo al arma. Y aunque son mínimas las aplicaciones, bastante bien definidas tanto en la parte superior como inferior de la misma, y desde luego en los costados. Creo que luce bastante bien esta arma, pese a que, insisto, no es un arma con nombre, no es un arma legendaria, vamos. Y el elemento adicional que vamos a tener para esta figura va a ser la granada de picos. Un elemento bastante seguro, incluso aquí pensado para los más pequeños, porque aunque podamos ver varios elementos o varios pinchos, al final es una granada de picos, podamos ver la saliente de los picos, esta arma está diseñada en plástico flexible, entonces no hay ningún riesgo de que los usuarios, tanto adultos como niños, ya sea al manipularla, al pisarla, al apretarla con las manos, no hay ningún riesgo de que se puedan lastimar. Incluso el que sea de plástico flexible le da un poco más de resistencia al arma. No es para estarla doblando de manera intencional, al final no es la función que se le debe de dar a este elemento, pero sí es un elemento
o si es una característica que debe de reconocerse el hecho de que la hayan fabricado en plástico flexible. Del lado del Brute naranja vamos a tener un Brute Shot, un disparador Brute. Arma que se hizo bastante famosa por la machinima de Red vs. Blue, el arma utilizada por Meta. Me hubiese gustado que esta arma tuviera decoración, sin embargo, bueno, entiendo que no tenga decoración aquí en particular, puesto que ya tenemos un arma decorada en el Brute Bodyguard, en el guardaespaldas Brute. Además de que tenemos otros 2 elementos decorados del lado del Brute naranja, o independientemente de que sean o no de una figura determinada en este set, tenemos 4 elementos decorados y no suelen decorarlos todos. ¿Sería muy agradable? Sí, entre más elementos tengamos, pues digamos que muestren cierta personalización, desde luego tiene más valor como producto coleccionable, pero también recordemos que no suele hacerlo siempre Mattel. Creo que el molde pues no tiene nada en especial, ya es la segunda versión de esta arma. Es incluso un poco más delgada que la anterior, es al final la misma que vimos en el guardaespaldas Brute. Creo que está bastante bien lograda, sobre todo con los 2 puntos de agarre, porque permite que la figura la sujete sin ningún problema. De hecho, vamos a hacer que rápidamente la sujete para poder respaldar lo que estamos diciendo. El rango de movimiento de las figuras es bueno en general, incluso considerando lo robustas que son las armaduras. El rango de movimiento que logran incluso con las armas es bastante bueno, bastante apegado a lo que vemos en el juego. Entonces, para dioramas creo que están perfectas este tipo de figuras, sobre todo hablando de la armadura, pero bueno, ya llegaremos en breve a analizar las figuras. El tercer elemento que tenemos, bélico o de ataque, es una tripmine, una mina de viaje, sería el nombre traducido literalmente. No sé exactamente cuál sea el nombre en español de este elemento. Y pese a que pudiera ser el elemento menos atractivo del set, creo que está bastante bien logrado. Lo tenemos en un marrón con un acabado perlado. Las partes sensibles de la mina que al final van a hacer que se detonen las tenemos con aplicación de pigmento gris, aunque aquí sí tenemos pequeños excedentes en la aplicación del pigmento. Y bueno, aunque sea el elemento tal vez más débil en cuanto a exhibición del set, si al final ya se tomaron la molestia de decorarlo, creo que bien pudieron haberlo hecho de mejor manera. Y en el interior tenemos ciertas aplicaciones doradas que en general están bien ejecutadas. Entonces, si en los detalles más pequeños lo lograron, ¿por qué no en los que son un poco más grandes y sobre todo más visibles? Bueno, en fin. Y por último vamos a tener un rifle de plasma. Este rifle de plasma que sí es de origen Jeralani, y me voy a incluir entre seguramente los muchos que la primera vez que lo vimos sin estar tan inmersos en el universo de Halo creímos que era un arma Covenant, porque tiene, además de este color púrpura o guinda un poco más apegado al Covenant, por el diseño más estilizado en contraposición con los diseños angulares que tienen por lo general las armas Brutes. Creo que muchos pensamos que era un arma Sangheili, pero no, es un arma Brute. Como siempre, esta arma está fabricada en plástico flexible, lo cual, además de darle un poco más de resistencia y durabilidad al arma, evita que se rompa por lo mismo y reduce riesgos en cuanto a la manipulación. Aquí la aplicación de pigmento creo que va un poco más allá, aunque es un arma igual, no es un arma legendaria, no es un skin propiamente dicho exclusivo. Tiene un poco más de detalle que el resto de las armas. La parte trasera del arma, la culata, tenemos en este gris metálico, más oscuro, un gris más claro en el costado del arma, incluso aplicaciones de pigmento tanto grises como azules en el cañón. Creo que está bastante bien lograda. Si tenemos un pequeño excedente de pintura aquí, este punto gris no debería de haber existido. Pero al final habla de la calidad que pueden llegar a alcanzar. Si esto se generalizara sería maravilloso. Habla del buen nivel de calidad que pueden alcanzar, sobre todo por el tamaño de la aplicación del pigmento. Creo que está bien ejecutado al final, y al ser piezas tan pequeñas y darles estas características
de realismo, de parecido con lo que vemos nosotros en pantalla, al final habla bien de la marca. Lástima que no las tenemos siempre presentes. Finalmente vamos a analizar las figuras. La variación de colores se debe pues sobre todo al multijugador de Halo Wars 2. No porque en realidad canónicamente sean facciones que se visten de azul o se visten de naranja, sino para diferenciar los bandos de los jugadores que estén en partida. Y las figuras son en realidad iguales. Estoy buscando la forma de anclarlo correctamente. Listo. Para poder apreciar ambas, vamos a ponerlas en una posición un poco más hierática. Y listo. En cuanto a la escultura, insisto, no tenemos ninguna diferencia en ambas. Sin embargo, esta escultura únicamente, el tipo de armadura, incluso el cuerpo, únicamente se va a utilizar en los Brutes o en los Jiralanae pertenecientes a los Desterrados. Ya tenemos el sistema de armadura intercambiable. Y creo que el diseño angular luce bastante bien en realidad. No siempre va a ser el mismo patrón de decorado que se utiliza. Aquí lo tenemos en la placa superior del peto, poco en el abdomen. La misma decoración en la parte frontal de la protección de los muslos y de la parte frontal del casco en ambas figuras. No tenemos ninguna decoración en la parte trasera. Lo único que podemos apreciar en la parte trasera es la variación del color y lo bien logrado que está la escultura de estas armaduras, o considerando que son exactamente iguales. Bueno, en general la escultura de este tipo de piezas muy, muy bien lograda. Desde mi punto de vista, creo que tenemos todos los elementos que la hacen reconocible, incluso aquellos muy pequeños. Recordemos que muchas de estas armaduras ya son de manufactura desterrada, por llamarlo de alguna manera, pero al final se componen de elementos de distintas armaduras que ellos van recolectando o pertenecientes, ya sea a víctimas o a distintas razas que se van integrando a la causa de Atriox. Algo que me gusta es que aquí sí podemos retirar el casco, lo permite el mismo diseño de la figura, y podemos ver el rostro del Brute, que este sí va a ser el mismo tanto en Brutes del Covenant como en Brutes de los Desterrados. Creo que está bastante bien lograda la cabeza. Incluso podemos notar que se tomaron el tiempo o la dedicación para esculpir parte del cabello, los ojos bien definidos, la boca. Y tenemos solamente un pequeño punto de inserción en la parte superior para fijar el casco, lo cual incluso no los hace necesariamente inadecuados para mostrarlos tal vez en un diorama o de manera individual sin el casco. No tienen este orificio tan sobredimensionado que se tenía antes y que definitivamente le restaba mucho valor de exhibición a la pieza en caso de que quisiéramos nosotros mostrarla sin el casco, como es el caso de este Elite. Definitivamente prefiero que el punto de inserción para los cascos sea más pequeño. Y bueno, creo que está muy bien ejecutado aquí. Vamos a retirar el peto. De hecho, también hay que retirar la cabeza. Vamos a retirar el peto para ver rápidamente la escultura que tenemos en estos Jiralanae, con el traje que utilizan por debajo, porque a diferencia de los Brutes que vimos en las primeras entregas de Halo, cuando la franquicia estaba a cargo de Bungie, ya de la mano de 343 sí utilizan un traje debajo de la armadura. Además de darles más protección, creo que tiene más verosimilitud considerando el entorno donde se desempeñan estos soldados. Estéticamente me agrada mucho todo el aspecto de los Desterrados, y creo que el hecho de que tengan un traje por debajo aumenta todavía más ese valor estético, insisto, por un factor de verosimilitud respecto al contexto en el cual se desenvuelven. Bastante bien logrado. Y bueno, considerando todo lo que vemos aquí, hemos llegado al final del review. Ya saben, esta es la parte personal, subjetiva, completamente arbitraria, que es la calificación que le vamos a dar al set. ¿Qué calificación le podemos dar al set? Es un set sencillo, bastante sencillo en realidad, pero tiene elementos que se deben de considerar. Sobre todo porque tenemos aquí 4 armas decoradas y no es una decoración de un pequeño punto que
o que una gran porción del arma esté decorada, en realidad están bien definidas las zonas de aplicación del pigmento. Y aunque no son perfectas, sí le dan mucha vista a las armas que tenemos aquí, sobre todo porque son armas bastante convencionales. No, y se les da un poco más de personalidad con este tipo de decorado. Entonces, considerando todo lo que dijimos aquí, también los puntos en contra, creo que una calificación de 8 es bastante merecida para este set. ¿Qué me hubiese gustado a mí? No vamos a considerar que no quepa el martillo gravitatorio, porque desde el principio nunca han podido calzar dentro de los baúles, pero sí tenemos pequeños defectos en cuanto a la aplicación del pigmento, además de que de manera personal me hubiese gustado que la decoración fuera diferente. No tengo ningún problema con la paleta de colores, de hecho me agrada, pero sí son demasiado iguales entre sí las figuras, entonces no hay mucha variación. Y esto, me pregunto, ¿cuándo será el momento en que todos los sets sean traducidos correctamente, al menos en el nombre? En fin, si están de acuerdo conmigo, por favor, déjenlo en la caja de comentarios. Si no están de acuerdo, también déjenlo, no hay absolutamente ningún problema. Si ya están suscritos, activen la campanita, denle like si les gustó, compartan el video por todos los medios que sea posible. Si no les gustó, pues dejen su dislike nada más con un comentario para mejorar el contenido del canal. Si no están suscritos, hagan todo lo que ya dije después de suscribirse. Y bueno, les deseo un excelente inicio de semana en este lunes. Yo soy Dark, esto fue Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima.